Permítanme darles la más cordial bienvenida a todos los presentes. Tenemos una gran afluencia de participantes, lo cual agradezco mucho, y darle la bienvenida a Juan Carlos Cortés a esta charla, cuyo título, Capacitación como factor determinante en la modernización de la gestión pública. Creo que es muy claro en decir que el foco de atención lo queremos dar justamente al servidor público. No se puede conceptualizar el tema de modernización del Estado sin tener esa mirada al servidor público en términos de mejorar sus capacidades, obviamente, pero en el contexto actual en particular, creo que cobra mucho mayor importancia. La modernización del Estado tiene que ir hacia cambios muy importantes el día de hoy para la continuidad, para esta nueva, salir de esta pandemia que nos ha enseñado mucho, sin duda, y que nos ha puesto muchos retos en el frente también. Ustedes saben que la Universidad del Pacífico, y a través de su Escuela de Gestión Pública, tiene justamente como objetivo contribuir a esa mejora en las políticas públicas, en la gestión pública, y por ello tenemos una serie de maestrías, programas y cursos en nuestra escuela. Pero más allá de los contenidos, más allá del conocimiento, lo importante también es mirar experiencias de otros países, la forma en que se tratan de resolver los países, los problemas que básicamente son muy comunes a los nuestros, y creo que eso es importante también como parte de la formación. Nosotros priorizamos también esa mirada de experiencias, de lecciones aprendidas, ¿no? Y también, obviamente, los instrumentos, ¿no? Los nuevos instrumentos que se van generando. Pero creo que en este contexto también, y estoy segura que Juan Carlos lo va a tocar, también necesitamos todo otro tipo de capacidades, ¿no? Habilidades blandas, le llamamos algunos, y estas tienen que ver con capacidad de negociación, por ejemplo, ¿no? Con liderazgo, ¿sí? Y con mucha innovación. Creo yo que lograr un Estado eficiente, transparente, requiere de que todos nosotros, todos los que hemos pasado por el Estado también, y los que estamos actualmente en él, miremos a esta situación, a este contexto como una oportunidad justamente para incluir otros temas en nuestra formación, nuestra capacitación, en nuestro día a día en realidad, para justamente poder lograr un Estado que llegue al ciudadano, que es como lo que queremos, que sea más eficiente, ¿no es cierto?, en el uso de sus recursos tan escasos en el día de hoy, pero también con transparencia y con ética. Por lo tanto, hay un gran reto acá, y por eso la universidad quiere un poco con esta charla reflexionar en torno hacia justamente las necesidades que tenemos, cómo podemos mirar hacia ellas, porque creo que todo esto va a contribuir sin duda a tener un mejor Estado. Yo quiero entonces darles nuevamente la bienvenida y presentar a Juan Carlos Cortés. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen. Juan Carlos es abogado, actualmente está desempeñando el cargo de secretario general en la Junta Nacional de Justicia y pertenece también al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Juan Carlos fue presidente ejecutivo justamente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir, desde 2012 hasta el 2019. Y tiene una amplia experiencia, que no voy a mencionar de manera específica, y estoy seguro que su presentación nos va a dar muchas reflexiones en torno a lo cual podemos trabajar, estoy segura, de manera conjunta. Así que sin más, le doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos y por favor, tienes el tiempo para la presentación. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y poder compartir algunos temas con ustedes que
lleven un poco a nuestra reflexión, ¿no? Lo que primero tengo que decir es agradecer la invitación que ha realizado la Escuela de Gestión Pública de la UP, de la Universidad del Pacífico, y especialmente a Elsa, porque creo que es importante tener espacios de poder conversar entre nosotros y poder plantear algunos temas que creemos todos, estoy seguro, son relevantes. Agradezco además que estén esta hora, ahora un poco más, a conversar sobre algo que es fundamental para el gestor público, para la administración pública, que tiene que ver con la capacitación. Voy a compartir el PPT que he preparado para ustedes a efectos de poder conversar sobre la base de este documento. Además, señalarles que es un PPT muy sencillo, pero que arroja algunos de los temas que creo yo que son importantes. Entonces voy a proceder a hacer eso. Creo que se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, este es el nombre de esta reunión, la capacitación como factor determinante en la modernización de la gestión pública, y vamos a reflexionar un poco sobre este tema. Entonces, yo lo que quiero es pasar a la siguiente. Ya. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda es una aproximación, una parte de una aproximación que yo quiero hablar de algunos temas iniciales sobre el asunto de la capacitación. En segundo lugar, lo que yo llamo aspectos centrales, que son temas principalmente reflexionados como consecuencia de la pandemia, el confinamiento, que todos, digamos, o la gran mayoría ha tenido que vivir, algunas propuestas, y señalarles que las reflexiones que voy a trabajar se dan dentro de un marco de flexibilidad. Digamos, creo que este tiempo nos ha ayudado a pensar un poco de la necesidad de cierta flexibilidad en las cosas que nosotros hacemos. Y buscar mejores soluciones. No planteo las mejores soluciones, simplemente doy algunas posibilidades, algunas reflexiones para buscar conjuntamente las mejores soluciones. Sabemos todos, porque todos, digamos, los que estamos en el sector público y también en el sector privado, que no hay Mesías, que no existe Mesías, que no existe el Salvador de la patria, sino es el trabajo conjunto el que nos puede llevar efectivamente a poder hacer cambios fundamentales en el país. Entonces, no es una conferencia de metodologías de aprendizaje, no soy un especialista en metodología de aprendizaje, sino lo que trato de ver es esta visión que tengo sobre la capacitación, sobre lo que tenemos que hacer en este momento y sobre lo que tenemos que solucionar en los próximos meses, años, semanas con respecto a este tema. Entonces, eso es un poco las reglas de juego de esta agenda que he planteado para el día de hoy. Hablar de la capacitación para la modernización es hablar de la propia modernización. Es decir, no podríamos dos términos o dos acciones desligarlas. Son dos acciones que van de manera conjunta. Sin embargo, no siempre han ido conjuntas. No siempre han sabido conversar. Porque se ha hablado muchas veces de la modernización, sin embargo, se dejaba atrás qué es lo que nosotros tenemos que, en qué nos debemos capacitar, cómo nos debemos capacitar a efectos de poder realmente modernizar. Entonces iban cosas separadas, sin una conversación entre una y otra. Entonces, ¿en qué nos llenábamos a veces en capacitación? En de repente, en algunas cosas necesarias,
pero pequeñas charlas, pequeñas, digamos, talleres, algunas conversaciones. Sin embargo, digamos, desde mi punto de vista, la modernización no solo requiere eso, sino requiere una reflexión y un pensar constante por parte de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en el ciudadano y el centro es el ciudadano al cual tenemos que brindarle servicios, no basta que tengamos alguna charla sobre lo que significa hacer una mesa de parte mucho más ágil, sino hay un cambio cultural. Entonces, ¿qué pasa por la gente que atiende directamente, por aquellos que están pensando en los procesos, en aquellos que efectivamente tienen que acercarse a los ciudadanos? Y es más, digamos, eso significaría que hay toda una reflexión para darle a ese ciudadano lo que le corresponde. Es decir, la posibilidad efectiva de tener una satisfacción frente a ese nuevo servicio, a esa modernización del servicio. Entonces, las dos cosas van juntas. No es posible ver una sin ver la otra. Y en consecuencia, también tiene que modernizarse la capacitación. La capacitación ha tenido cambios. Hoy hablamos de rúbricas, hoy hablamos de competencias. Lo decía Elsa hace un momento sobre las habilidades blandas, que en realidad, digamos, el nombre no suena muy bien, ¿no? Pero es blandas en cuanto son flexibles, en cuanto tenemos que cambiar. Entonces, sí necesitamos también un cambio importante en lo que se refiere a la propia capacitación. La modernización también alcanza a la propia capacitación. En segundo lugar, cuando hablamos de capacitación, digamos, estamos usándolo libremente, ¿no? Estamos hablando como ese proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y competencias. No voy a entrar en una discusión qué cosa es capacitación, qué cosa es formación, qué cosas son charlas, metodologías, no. Sino tratando de englobar todo lo que sea un tema de aprendizaje para mejorar. Y la pregunta ¿es determinante? Sí, como lo he mencionado hace un momento, yo sí creo que es determinante, solo que habría que preguntarnos qué tipo de capacitación es la determinante. Y es un poco lo que quisiéramos discutir en este momento. Ahí tengo una hipótesis que lamentablemente, de repente, por falta de tiempo, por falta de dedicación, no he podido trabajar. Hay algunas cosas que por ejemplo, Yamada ha trabajado desde la Universidad del Pacífico sobre temas de lo que pasó, digamos, en los años 90. Y yo voy a decir que no voy a entrar a criticar ningún gobierno, sino sí a hablar ciertos temas sin lugar a dudas, porque creo que es importante recordar las cosas y además trabajar sobre las cosas que nos han sucedido. Pero pasó algo que creo que ha sido importantísimo en la no modernización total o en todo caso los problemas que todavía tenemos en el sector público y que tiene que ver con la capacitación. Creo que hubo una indiferencia con respecto a la capacitación que tuvo consecuencias muy negativas en el desarrollo de la gestión pública. ¿Qué es lo que estoy planteando, no? Cuando en un momento determinado, y eso no fue únicamente el sector público, sino también el sector privado, y quizás más en el sector privado. En un momento determinado hay un cambio fundamental, donde se le dice al trabajador, se le dice al servidor, tú capacítate, tú invierte en tu capacitación y luego yo te contrato. Ese esquema creo que fue nefasto, porque lo que significó fueron dos cosas fundamentales. En primer lugar, que la inversión bajó, porque la hacía el propio trabajador, y por lo tanto iba a buscar opciones
más baratas y por lo tanto también tenía un efecto en aquellos que daban la capacitación. También en buscar aspectos más baratos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque se generó una desconexión importante entre lo que requería la institución, la entidad pública o la empresa, con lo que capacitaba la entidad que era digamos, la universidad, la escuela, lo que fuere, ¿no? Entonces, volver a unir eso nos está costando bastante. Y obviamente, una persona que entra en un puesto y no tiene todas las herramientas, lo más probable es que su proceso de aprendizaje sea mucho, mucho más largo. A esto, obviamente, tenemos que agregarle, digamos, esta situación que no logramos resolver todavía de los diferentes regímenes, de las diferentes maneras como enfocamos lo que es el servicio público. Entonces, el foco, además, y como consecuencia de eso, el foco de la capacitación no se dieron los temas fundamentales. Se desperdició. Desperdiciamos tiempo en esta historia. ¿Se ha revertido la tendencia? Sí, se está revirtiendo. Y podemos entender universidades tan importantes como en la cual estamos en este momento. Crea una escuela de gestión pública. No es la única, hay varias. Se crea un modelo de servicio civil que trata de cambiar una cultura, digamos todavía que es una situación progresiva y que no ha avanzado, digamos, lo digo yo, además, digamos que puedo ser gran responsable de eso, no ha avanzado como debía haber avanzado, y, digamos, algunas iniciativas que creo que para mí son importantes, que es, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Cómo se creó y qué es lo que se hizo. Y algunas de las reflexiones también tienen que ver con algunas experiencias que hemos tenido en este caso. Nuevamente hago la advertencia, los hechos históricos, los hechos políticos nos sirven para la reflexión. Porque estamos muy acostumbrados a no ni autocriticarnos ni criticar. Pero, digamos, acá no me interesa criticar ni a este gobierno, ni al anterior, ni a ninguno, sino es simplemente recoger hechos para efectos de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Porque lo importante en temas de capacitación tiene que ver con el aprendizaje. Entonces yo les voy a contar un mecanismo de reflexión que yo tengo, que, digamos, lo utilizo casi diariamente y que dedico un tiempo de mi día a hacerlo. Porque es una manera para mí de lo que yo digo, darle la vuelta a la tuerca, digamos, pensar, y me ayuda a poder entender a las demás personas. Entonces, la pregunta que me hago es, si fuera tal político, ¿qué cosa haría? Si es que hubiera pasado tal cosa, ¿qué es lo que haría? Entonces, digamos, lo utilizo, me sirve, no a todo el mundo le sirve, no a todo el mundo le interesa ese tipo de metodología, a mí sí, ¿no? Y me pongo en los pies, en los zapatos de muchas personas. Entonces, como líder me pregunto, ¿qué me hubiera gustado tener en enero del 2020? Obviamente estoy hablando de la pandemia, ¿no? O sea, en 2020 lo que sabíamos era algo de la China, no sabíamos muy bien, el 99% de la población no estaba enterada del tema, posiblemente algunos enterados decían, bueno, el SARS anterior se quedó en Asia, no llegó acá. Entonces, algunos de ustedes o algunas personas dirán, digamos, que una sola cosa, pueden escoger una sola cosa. Podrán decir, bueno, me hubiera gustado una mejor política de salud. Totalmente válido. Otros dirán, más camas UCI. Otros dirán, más oxígeno y más empresas de oxígeno.
otros dirán más postas médicas, otros dirán diferentes cosas. ¿Qué es lo que para mí me hubiera gustado? Esa es mi reflexión, o sea, tan válida como la de cualquiera de ustedes. Si yo estuviera en un puesto importante en el año enero 2020, ¿qué me hubiera gustado tener? Lo que me hubiera gustado tener es información. Información. Porque era información sobre diversas cosas. Puede ser información de personas que me alimentan y me dicen, ojo, ojo, viene esto. Porque además, digamos, en este esquema de globalización de personas y de traslado de personas y traslado de, es posible que llegue acá. Pero si llega acá, tengo que tener información sobre otras cosas. ¿Cuántas camas tengo? ¿Cuánto oxígeno tengo? ¿Quién provee el oxígeno? ¿Cómo son las relaciones con las clínicas? Tendría que saber informalidad o inclusive, fíjense ustedes, saber exactamente a qué se dedica cuántas personas, digamos, qué personas, ¿no? Estoy pensando básicamente en el tema de los bonos y lo que ha sufrido el gobierno para efectos de poder, digamos, llegar a todos. Y no llegamos a todos porque nos falta información. Entonces, esa es digamos, mi locura, si quieren ustedes. Información. Quiero información para poder decidir. Entonces, cada uno ha decidido qué cosa escoger. Cada uno ha escogido lo que cree conveniente. Bueno, yo escogí información. Entonces, si escogí información como líder, lo que tengo que realizar es ese pensamiento, de repente validarlo, ¿no? Ese pensamiento, llevarlo a quién debe manejar esta capacitación, perdón, quién debe manejar esta información. Y principalmente, cómo capacito para que las personas puedan utilizar esta información de la mejor manera. Parte de nuestro problema ha sido la información, pero no es únicamente no tener información, sino es cómo la información que existe la convertimos en una decisión política. Y voy a dar un ejemplo tonto, pero funciona. Entonces, la pandemia nos sirve como fuente de reflexión para la capacitación. ¿Qué es lo que quiero capacitar de ahora en adelante? ¿En qué quiero capacitar de ahora en adelante? ¿Qué cosas tengo que hacer desde mi entidad de ahora en adelante? Porque no hay otra posibilidad. Digamos, no es que volvamos a lo mismo, a esto que se ha llamado la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad es volver a lo anterior. Sino es en qué cosas tendría yo que capacitar. Y obviamente he hecho una reflexión sobre eso, qué creo que debería suceder. Entonces, ustedes fíjense, y doy un ejemplo que, les digo, es tonto, es pequeño, pero, digamos, lo deben estar, digamos, viviendo ustedes. Hace muy poco salió una norma, un decreto de urgencia, si no me equivoco, un decreto supremo, porque, digamos, todos estamos un poco atosigados con el tema de la cantidad de normas y poder seguirlas, ¿no? Que decía los horarios en el sector público, ¿no? Ustedes recordarán esto. Que es de hace la semana pasada, hace unos días, ¿no? Donde dice que aquellos que no atienden al público tienen que entrar a las 7 de la mañana. Y aquellos que sí atienden al público tienen que entrar a las, o sea, tienen que comenzar a trabajar a partir de las 11 o 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, yo frente a esto, digamos, digo, ¿esto a quién se aplica? Lima, provincia, fuera, todas las ciudades, a todas las instituciones, porque después vienen las excepciones, pero la idea es que la excepción no sea la regla, como sucede muchas veces en el país. Entonces yo me puse a pensar en el siguiente. Yo soy un ciudadano que vivo en uno de los conos y que para trasladarme me demoro 1 hora y media, 2 horas. Es decir, si salgo a las 5 de la mañana, voy a llegar a la institución a las 7 y me van a atender a las 10. ¿Es viable? ¿Debe ser así? Entonces, yo lo que creo
es que no hubo información suficiente para poder tomar una decisión de esa naturaleza. Y no dudo en absoluto de la buena intención. Lo que dudo es de que hayan tenido información, digamos, de cada institución. Y porque además creemos nosotros, como país, creemos que hay que imponer las cosas de una manera tal que generalizamos para todos. Y no es un mal de este gobierno, no es un mal es un mal que traemos de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos información. ¿Qué sucedió? Varias personas, varios amigos comenzaron a ver cómo le sacaban la vuelta a esta norma. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos trabajado con información, y obviamente cuando se trabaja con información, la cosa es sólida. Y obviamente eso me lleva a mí a la conclusión, tenemos que capacitar en temas de información. Entonces, de mi punto de vista, urge un cambio importante. Y urge diciendo lo primero y lo central. El centro es la persona y el desarrollo de sus capacidades. El centro es el servidor público. Los sistemas también, pero el énfasis es la persona. Entonces, porque me pongo a pensar, por ejemplo, en contrataciones. ¿Cuántas veces en los últimos 20 años hemos cambiado en el tema de contrataciones? Y no encontramos nada perfecto, ¿no? Cómo, digamos, lo malo en las contrataciones nos ha llevado a sobreregular el tema de contrataciones, y hoy es dificilísimo hacerlo. Y obviamente eso tiene una repercusión en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo que no hemos pensado es en la persona cliente, en la persona, digamos, ciudadano y en la persona servidor público. Y vamos a seguir así, si es que no logramos cambiar las cosas. Y luego el cambio es pensar. Somos seres pensantes, más que el conocimiento mecánico. Bueno, el conocimiento mecánico es, en este punto, las cosas son así, y se hacen así. No, tenemos que pensar y repensar las cosas. Entonces, y por eso nuestra voluntad de ir siempre a las normas, nos encantan las normas. Y no el criterio. Entonces, yo creo que urge cambiar las miradas que tenemos en este momento. Nuevamente, el tema de la generación y uso de información. Yo creo, hay una anécdota, digamos, la cuento muy rápida, que fue quizás uno de los principales cursos que tuvimos cuando se creó la ENAP, ¿no? Además, se creó la ENAP y no tenía el local que tiene ahora, no estaba Dante como director. Y tuvimos un curso con médicos, enfermeras y profesionales de la salud en general. Fueron, digamos, 75 personas. Era un curso a tiempo completo. Esto se hizo en la escuela de policía, bueno, dormían en la escuela de policía algunos, y otros, y la universidad que se había ganado la licitación había sido la calle. Entonces, en el primer módulo, digamos, en el primer mes, eran 3 meses, el profesor de estadística se jaló a todos, o digamos al 90%. Y hubo una revuelta. Digamos, los médicos nos dieron una revuelta que nos vamos. Y nosotros felizmente habíamos hecho una comunicación y habían firmado una carta que si se iban, nos pagaban. Porque el curso era gratis. Muy fuerte, porque era tiempo completo. Pero, digamos, era gratis. Y si se iban, tenían que pagarnos. Así que cuando sacamos la carta, nos dijeron, ya, nos quedamos. ¿Y por qué eso? Porque finalmente estadística tiene que ver con números y tiene que ver con información. Al final, en la ceremonia en la cual terminamos, porque hicimos varias cosas para que efectivamente se aprendiera el tema, el profesor que tuvo el mejor puntaje, al que lo querían, era al estadístico.
¿Por qué? Porque era algo nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, lo que voy es al tema de la propia información, cómo podemos trabajarlo. Y no basta únicamente aprender a ver información, sino es cómo lo utilizamos en nuestro trabajo. Segundo tema, o tercer tema que en estos aspectos centrales. No nos adaptamos al cambio. Es difícil, muy difícil para adaptarnos al cambio. Y eso lo hemos visto en el confinamiento. Sí, nadie se esperaba una situación como esta. Pero no es esta la situación. Es cuando nos podemos adaptar a circunstancias nuevas, difíciles, complejas, nuevas. Nos cuesta adaptarnos. Nos gusta hacer las cosas como siempre hemos hecho. Entonces, esto de acá se capacita en temas de adaptación, en cómo podemos en circunstancias distintas adaptarnos. Esto es una competencia. Entonces, yo lo que creo después del confinamiento, comenzando por mí mismo, tengo que llevar un curso, hacer un curso, pensar en cómo me puedo adaptar mejor a las nuevas circunstancias, a circunstancias en las cuales, digamos, las cosas son distintas. Como líder, como trabajador, como servidor, tengo que adaptarme a las nuevas circunstancias. Porque hoy así este tema grave del confinamiento, pero mañana es la situación económica. ¿Qué vamos a hacer como sector público frente a la situación económica? ¿Le dejamos ese problema al MEF? De ninguna manera. Somos todos nosotros que tenemos que dar una orientación al mercado, a los ciudadanos, a los informales, de cómo comenzar a arreglar este tema. Entonces, tenemos que adaptarnos. Un cuarto tema que me parece sumamente importante tiene que ver con la promoción de la integridad, el dilema ético, la transversalidad. Hay una cosa interesante, y además estoy discutiendo esto con mi hija, que hace una maestría, y su tesis es justamente sobre temas de corrupción, y si, digamos, de comparación, democracia, no democracia, e integridad, ¿no? Esto es un tema que no lo estamos tratando. O sea, sí, hay un montón de, digamos, periódicos, revistas, comentarios, Facebook, Twitter. Ya, eso no nos alimenta en absoluto, sino lo que nos alimenta es la posibilidad de que cada miembro del sector público, tenga la posibilidad de realizar su dilema ético y apostar por lo positivo. Apostar por la integridad, apostar por hacer las cosas correctamente. En la ENAP hubo una experiencia interesante, digamos, con profesores de filosofía discutiendo sobre el tema. En la UPE también existen, digamos, algunos profesores, tanto de posgrado como de pregrado, que están discutiendo esos temas. Con varios de ellos yo he conversado. ¿Por qué? Porque la apuesta que tenemos que hacer tiene que ser a que cada persona pueda desarrollar justamente esta posibilidad de ser íntegros. Y eso es transversal. Cada curso, cada capacitación, cada momento en el cual tenemos a un nivel de aprendizaje, tiene que entrar el tema de lo ético, la integridad, porque es la única manera, no es un cursito, es algo mucho más, es nuestra vida diaria, cuando decidimos justamente si es que hacemos algo correctamente o no lo hacemos. El quinto punto de estos centrales, que creo que es muy importante, es una competencia que está definida en una decisión que tomó Servir en su momento y que está en un documento que a mí me gusta mucho, que lo hizo la gerencia de gerentes públicos, ¿no? De la gerencia pública. Y se dijo cuáles eran las competencias generales y las competencias para los directivos públicos. Y esta es la de articulación con el entorno político. Y es una de nuestras competencias que menos hemos desarrollado. Yo, digamos, me pasaría todos los minutos restantes, más 3 días más, hablando de caso por caso por caso, donde digamos, tengo clarificado
que esa articulación con el entorno político no se tuvo. No es únicamente el análisis político, sino es cómo actúo en un entorno político. Y esto significa que debemos tener las competencias para poder hacer eso. Sí, obviamente no vamos a actuar en lo político si no hemos hecho un análisis, si no hemos pensado. Pero esta competencia sí yo creo que es una situación sumamente importante en la cual debemos entrar en temas de capacitación en el sector público. Porque esto es nuestra vida diaria. Y lo estamos viendo. O sea, no tengo que contarles yo a ustedes, digamos, los propios problemas que estamos en este tema importante. Porque además un directivo público, o un trabajador público, o un servidor público, tiene que tener esta competencia para poder avanzar a pesar de los líos o los problemas que puedan haber en la política peruana. Tiene que avanzar. No puede estar esperando a ver, resuélvanlo. No, tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene por qué esperar. Sexto es las competencias digitales, y no estoy hablando de los programas digitales, para eso están los programadores, sino de cómo pensamos el tema, cómo la tecnología nos sirve para efectos de cambiar las cosas. Y eso significa que tengo que capacitarme en competencias digitales. Les pongo un caso nada más, una cosa loca que se me ocurrió en un momento, conversando con la gente de Servir hace ya más de un año, hace un año que salí de Servir, y ahora estoy, digamos, tratando de idear nuevas cosas también de esta naturaleza donde estoy trabajando en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que sucede mucho en el país y que además en el estándar ético no se considera como temas de corrupción, ¿no? Y me estoy refiriendo a los concursos de trabajadores, de servidores digitados, ¿no? Donde, digamos, sí, concursen, pero ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Alguien de la institución o va a ganar, digamos, gente que yo conozco. ¿Por qué? Porque creo que son buenos, lo que quieren. Pero eso es corrupción también, desde mi punto de vista. Clarísimo, corrupción. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Entonces, yo lo que he pensado, no lo sé en realidad, y espero que Magali Mesa está haciendo esto, es una plataforma tecnológica donde esté todo. Los contratos, las adendas, el concurso, todo. De tal manera que eso pueda ser verificado por quien quiera. Donde efectivamente pasemos de una situación de digitación de los concursos a una meritocracia real. Entonces, eso creo que es sumamente importante. Y luego la capacidad de innovar. O sea, yo creo que esto es importantísimo, ¿no? O sea, innovar en el sector público cuesta, y a veces cuesta, digamos, algunas investigaciones, ¿no? Pero tenemos que innovar, no hay otra posibilidad. Tenemos que cambiar las cosas. Como ustedes han visto en la presentación, yo he sido parte, digamos, mucho más activamente de Ciudadanos al Día, en el premio de buenas prácticas, que además, dicho sea de paso, se cierra el 20, que además Ciudadanos al Día tiene un trabajo conjunto con la Universidad del Pacífico, es más, está alojada en la Universidad del Pacífico, y en el tema de las buenas prácticas, ¿no? Muchos de ustedes conocerán el tema de buenas prácticas y del concurso. El concurso tenía una lógica, y tiene una lógica, es esta capacidad de innovar que tiene el servidor público. Y la tiene, o sea, lo peor de todo es que la tiene y no la puede a veces utilizar, y eso creo que debemos capacitarnos todos. No creo yo mi posición, no creo en un laboratorio, no creo en oficinas únicamente de innovación. Creo que todos nosotros tenemos el derecho y el deber de innovar. Voy avanzando porque ya el tiempo se me está acabando. Tenemos que pensar en capacitar como consecuencia de los efectos de la pandemia.
Entonces, porque un grupo importante de trabajadores está siendo considerado totalmente prescindible. Y es, digamos, lamentablemente, son las personas del grupo de riesgo, son las personas, digamos, que hacen determinado tipo de labor que comienza a ser desplazada. Entonces tenemos la obligación moral de capacitar a esas personas en nuevos puestos vinculados o capacitarlos para nuevos puestos. Pero esto no es cuando ya el problema salió, cuando ya no hay remedio. Esto es hoy día. En realidad fue en marzo. Cuando tenemos que pensar, bueno, ¿qué va a pasar de esto? ¿En qué tenemos que capacitar para que las personas se puedan reenganchar o puedan realizar otro tipo de labor? Y no creo, por lo menos yo no lo creo, que digamos, no, estas personas no hay manera de cómo reengancharlas o cómo, por lo menos eso es mi experiencia en lo vivido, tanto como profesor universitario como en la Escuela Nacional de Administración Pública. En concentración en los objetivos, o sea, tenemos que concentrarnos, capacitarnos en concentrarnos en objetivos, porque nos gusta la ramificación, nos encanta el sector público ramificar. Hay que contratar más personas para ramificar, y no nos centramos en las cosas que cada institución tiene que hacer. Y eso creo que es importante capacitar para eso. La flexibilidad en la capacitación como punto noveno. Tenemos que ser flexibles. No hay una, o sea, yo una de las cosas que más detesto y recuerdo fue cuando todos tenía una lógica, ¿no? Obviamente, pero todos teníamos que uniformarnos de un solo color. Yo creo que no. Hay que ver diferentes, de repente más barato, de repente de una manera distinta, de repente sin uniforme. Es igual a la capacitación. Tiene que ser una versión distinta, diferente, de repente más personalizada en algunos casos. Capacitaciones que han funcionado en grupo de personas, lo que puede llamarse los in-house, o, digamos, con determinados, funciona. Una de las cosas más interesantes que yo vi fue, además de casualidad, porque fue casualidad, estábamos capacitando a gerentes públicos que iban a trabajar en el sector de educación, en parte del sistema de educación en Lima, y, digamos, no entraron todo el mundo, todos los que queríamos que entraran, y llamamos a los jefes, que son profesores, y entraron a la capacitación. Fue una experiencia magnífica, magnífica porque salieron de esa capacitación ya dispuestos a cambiar, digamos, muchas cosas, como que de hecho lo hicieron. O capacitación de otros grupos para hacer ese tema de conocer a otras personas. Pero esto como fruto del azar. Yo creo que no, que hay que pensar seriamente en quiénes queremos que se capaciten de manera conjunta. Sucedió, además, en un curso que hicimos con el MIDES, donde, digamos, se capacitaban personas de la misma región, pero que no trabajaban juntas. Y los proyectos que tenían que hacer eran proyectos conjuntos. ¿Funcionó? Por supuesto que funcionó. Y la décima tiene que ver con la capacitación y la situación económica actual. Bueno, sin plata, ¿cómo capacitamos? A ver, innovamos en temas de capacitación. Entonces, estos son, digamos, parte de los temas. Y acabo, se me corrió la numeración, en lo siguiente, ¿no? Dos cositas más creo que tengo. Una mirada distinta de la capacitación centrada en el desarrollo de la capacidad de pensar, que mueva la tuerca, generará estas posibilidades de enfrentar una gestión distinta. Tenemos que permitir el desarrollo del talento, ¿no? Tenemos que permitir que personas se puedan desarrollar. Y obviamente también el mérito de la capacitación. Yo no creo mucho en esto de que todos somos primer puesto. No, hay primer puesto, y segundo puesto, y tercer puesto. Y esto nos ayudará a resolver nuestros problemas principales del país: desigualdad, informalidad, falta de protección a los ciudadanos, etcétera. Y nuestros principales problemas en la administración pública, ¿no? Falta de flexibilidad y adaptabilidad, falta de articulación, alta rotación. Yo creo que lo terrible, la confianza como factor de quiebre en la meritocracia, me parece terrible, pero no voy a hablar de eso ahora. Corrupción, no rendición de cuentas, la vocación de la ley como salvadora de la patria. Finalmente,
hay avances importantes institucionales y en el contenido. Y creo que hay que respetarlos y hay que verlos. Falta destruir el muro y crear el puente. Y creo que lamentablemente la pandemia no lo ha hecho. Era la oportunidad. Las desgracias humanas generalmente han tenido como consecuencia algún tipo de cambios fundamentales. Yo creo que nuevamente en el país hemos vuelto a desperdiciar esto, porque no pudimos adaptarnos a eso rápidamente. Necesidad de aceptar el liderazgo de recursos humanos, que también es una competencia que debe capacitarse, el liderazgo, pero necesitamos personas empoderadas en recursos humanos. La capacitación para el cambio y las dificultades para evaluarlo, o sea, necesitamos ver cómo esa capacitación pudo cambiar cosas. La única manera de hacer algo trascendente, creo yo, es estar dispuesto a hacerlo. Si no lo estamos, digamos, bueno, perdimos un poco el tiempo, pero creo que es la única manera. Y la capacitación nos lleva justamente a lograr eso. Por último, yo generalmente en mis intervenciones, los que me conocen, saben que hago esto. Recomendación, la recomendación del día. 2 cosas que creo que hay que leer. Uno es algo calientito, ha salido hace 2 días. El manual de la OCDE sobre integridad pública. Es un manual de OCDE que desarrolla una recomendación que es sumamente interesante, pero ahora lo desarrolla de una manera donde hay temas de capacidades, donde hay temas de meritocracia, donde hay temas de liderazgo, digamos, está bien interesante. Yo no lo acabo de leer todavía, pero creo que tengo la sensación de que es un documento que nos puede ayudar mucho. Y lo segundo es un documento que han escrito algunos profesores españoles, pero que creo que nos puede ayudar, es para España, pero nos puede ayudar a nosotros a repensar un poco esto, que es por un sector público capaz de liderar la recuperación. Y esto lo encuentran en el periódico El País, en Agenda Pública. Y si se puede suscribir a Agenda Pública, mejor, porque, digamos, tiene buenas reflexiones. Bueno, esto es lo que quería contarles. Creo que me he excedido del tiempo asignado. Unos minutos, felizmente, nada más. Y, digamos, dispuesto a responder las preguntas que ustedes quieran. Yo me quedaría únicamente con esta última frase, ¿no? O esta última oración. La única manera de hacer algo trascendente es estar dispuesto a hacerlo. Y creo que podemos hacerlo a través de la capacitación. Eso es. Muchas gracias, Juan Carlos. Cierro la pantalla. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente exposición. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos: ¿la politización y el clientelismo marcado en los gobiernos regionales no permite desarrollar la capacitación como una estrategia de gestión de recursos humanos? ¿Qué hacer frente a esta realidad? Voy respondiendo cada pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, por favor. Ya. Bueno, yo creo que es parte de nuestros problemas. Yo creo que tenemos que luchar contra eso. Hay algo que yo siempre señalo y es, no me gusta luchar desde la tribuna, sino uno lucha desde la cancha. Y esto es luchar contra un equipo más grande, mejor oxigenado y con muchos cambios. Y que posiblemente estén más organizados. Yo creo que tenemos que ver la manera como logramos, bajo este esquema de la competencia, la articulación, el entorno político, ver ese entorno político y cómo nosotros no solo analizamos y vemos, sino cómo cambiamos las cosas. Entonces, yo sí creo que es posible cambiar, sin lugar a dudas. Solo que tenemos que buscar buenos aliados, tenemos que ver la manera como la situación puede ser mejor. Nos vamos a caer, o sea, vamos a perder en muchos de los partidos. El tema no es perder los partidos, es ganar, digamos, el campeonato, ¿no? Y eso es parte del asunto. Es difícil, digamos, muy difícil, pero yo creo que es posible. Y no hay que tenerle, o sea, yo creo que hay que comportarnos políticamente también.
me refiero, me imagino que la pregunta de la politización significa, digamos, lo negativo de eso, ¿no? O las ayudas entre los amiguitos, en realidad, que no es hacer política, es justamente lo contrario. La única posibilidad es seguir bregando para efectos de lograr un cambio sustancial. Y creo que se puede. Pero hay que ver, digamos, yo he visto algunas experiencias que después han tenido reveses importantes, pero lo que se avanzó en ese momento fue bien importante. Hubo una experiencia interesante que hubo en el norte del país, en un gobierno regional impulsado por una persona, especialmente, y eso, digamos, llevó a cambios importantes en un grupo de personas que creo que deben en ese momento estar haciendo cambios en su institución o preparándose para hacer cambios en su institución. Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿las capacitaciones son el único factor para que las personas cumplan sus objetivos o brinden resultados? No. O sea, hay otros esquemas, digamos, el esquema que se creó en servir, por ejemplo, de la evaluación por desempeño, tal como se creó, digamos, en función de metas, en función de conversaciones entre el jefe y el servidor, yo creo que puede funcionar. También puede funcionar, obviamente, tener un liderazgo dentro de la institución. Cuando hay respaldo político, las cosas funcionan mucho más rápido, lo digo yo. Cuando tienes un grupo humano mucho más articulado, yo creo que funciona mucho mejor. O sea, hay diferentes factores. Pero yo creo que la capacitación es un tema determinante. Y no estoy hablando de la capacitación que ha dado la institución en un momento determinado, sino en esta concepción de la capacitación, que es aprender día a día, que es aprender internamente, que es leer, que es, digamos, darle la vuelta a la tuerca, ¿no? La capacitación no es un curso, la capacitación no es una maestría, sino es lo integral. Y les digo, por ejemplo, en el caso de, digamos, la universidad de donde yo provengo o la Universidad Pacífico, la mirada no es una mirada, digamos, específica, sino es una mirada integral, es una mirada humana. Y eso es lo que yo creo que puede hacernos cambiar. Entonces, en esa lógica de capacitación es en la cual yo pienso, ¿no? Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué hacer con la continuidad de procesos con resultados cuando existen cambios de gestión? Bueno, digamos, es un problemón, ¿no? Y eso es a lo que yo me refería en la alta rotación. Uno de los males, y que lo decía la propia, en su diagnóstico, la OCDE, decía, la alta rotación que hay en el Perú es realmente complicada. Y no quiero, y nuevamente reitero, no critico, ¿ya? No quiero criticar, estoy simplemente haciendo un hecho fáctico. Cuando, en plena pandemia, cuando cambiaron de ministro de Salud, la ministro de Salud, digamos, yo no voy a cuestionar la decisión que tomó el presidente, no me toca y no lo voy a hacer. Pero todos cambiaron. Todos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que todos lo hacían mal? O esta lógica, y no tiene la culpa el ministro de Salud, pero esta lógica que tenemos en el país de que cuando cambia uno, cambian todos. Y que cuando cambia el secretario general, cambian todos. Y que cuando cambia el viceministro, cambian todos. Entonces, donde la meritocracia, donde la capacidad, y es básicamente porque yo no te conozco. Yo he hecho cosas medias locas cuando estaba en servir, y espero seguir haciéndolas donde estoy ahorita, pero alguien que no, además creo que lo he visto acá, está en la misma, en este webinar, el coordinador parlamentario, los dos coordinadores parlamentarios que yo he tenido cuando fui cabeza de servir, los dos entraron por concurso. Los dos, no uno, los dos. Y satisfecho de la labor de ambos, sí,
y con el segundo nos peleamos un montón de veces, sí, y aprendimos mutuamente sin lugar a dudas. Pero entendí, yo por lo menos entiendo, que es probable que aquella persona que entra meritocráticamente tenga, digamos, mayores posibilidades de darme los resultados que yo quiero. Y no confiar en mis amigos. O sea, sí, pues tengo amigos y tengo un montón de amigos, pero no voy a confiar en mis amigos. Entonces, yo creo que debemos convencernos como país que eso debe suceder, ¿no? Y en todo caso, yo creo que inclusive, ya, que entre alguien de confianza, pero que esté suficientemente capacitado para desarrollarse adecuadamente. Y sí creo que mientras seguimos en este esquema en el país de alta rotación, vamos a seguir complicándonos la vida. No vamos a poder tener resultados, porque además tenemos esta lógica de no políticas públicas, ¿no? Sino esta lógica del caudillo, pues, ¿no? Donde yo entro en una institución y quiero cambiar todo. Donde creo que puedo cambiar todo. Y cuando voy a cambiar todo, ya, entonces hay que cambiar el ROF, hay que cambiar el CAP, hay que cambiar tal cosa. Y cuando ya voy a cambiarlos, y los cambié y voy a implementar, me sacaron. Entonces, yo creo que debemos entrar en una lógica distinta, ¿no? Lamentablemente no nos damos cuenta todavía de los daños que la alta rotación ha creado en el país, ¿no? Y que cada cambio significa cambio de no una persona, sino cambio de veintenas de personas. Entonces, acá tiene que haber una decisión más política, yo diría, para evitar eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si articulación con el entorno político es una competencia, ¿cómo se desarrolla? Digamos, hay que capacitar. O sea, por ejemplo, para mí, digamos, no es la única metodología, ¿ya? Pero para mí, personalmente, creo que la mejor son casos. Entonces, por ejemplo, y lo he experimentado, ¿eh? Digamos, tanto en temas de integridad como temas de entorno político, lo que hago es generar un caso, digamos, de mentira o uno de la realidad. Entonces, creas el caso y en función te pones cómo hubieras actuado, qué cosa hubieras hecho. Y lo que vas generando es esa capacidad de análisis y de solución, que luego lo llevas a donde trabajas. Digamos, yo aprendí a hacer eso, no soy un especialista, no entiendo qué está pasando y cómo debo actuar, trato de hacerlo. Algún día, digamos, tendré el espacio para contar un poco la experiencia que yo llamaba la experiencia submarino en servir, cómo avanzamos bajo el agua. En otras cosas, porque lo que nos importaba era no el cambio normativo, sino el cambio de cultura. Y yo creo que cada uno de nosotros puede hacer eso. Entonces, esto se aprende. O sea, las competencias, uno dice, bueno, los líderes, ¿no? Esta competencia llamada liderazgo. Bueno, los líderes nacen, son natos. No, o sea, digamos, hay jugadores de fútbol que tienen, digamos, unas habilidades tremendas y las utilizan, y otros jugadores que tienen habilidades y las desperdician, y otros que a punta de trabajo logran hacerlo. O sea, eso significa estar leyendo, estar pensando, estar trabajando en los supuestos, en trabajar con grupos. O sea, se puede, perfectamente se puede. Una de las cosas, por ejemplo, de que, digamos, a mí me gustó mucho hacer en servir, lamentablemente todavía no se ha podido hacer en la Junta, porque no tenemos tiempo, era tener una reflexión cada 15 días, invitábamos a una persona, digamos, de los analistas, y cuál era el objetivo. Mi objetivo era que cada uno de los participantes en esta mesa, que entraban, eran 26 personas, 13 personas de servir, 13 personas de afuera, digamos, incrementaran su posibilidad justamente de análisis político. Ahí era análisis político. Pero eso es el primer paso que yo creo para efecto de luego poder utilizar esta competencia. Pero que se puede capacitar sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas. Perfecto. Los problemas de corrupción, politización y clientelismo no solo están presentes a nivel regional, sino central. Eso conlleva a que los planes de desarrollo de personas sean selectivos y sus beneficiarios a dedo. ¿Cómo puede? Ya, yo en esto, nuevamente es la misma respuesta que la anterior, en el sentido, uno, tenemos que tratar de convencer, tenemos que tratar de repente ir en modo submarino, tenemos que tratar, o sea, esto no lo, hay dos posibilidades. Nuestra lógica puede ser, una, no puedo con esto y me echo al abandono. Y tampoco lo cuestiono en el sentido de que, qué horror, ¿no? No me gusta simplemente esa solución. Yo creo que hay que seguir peleando. Y que hay que seguir peleando siendo creativos en cierto tipo de cursos, en creando de repente, o sea, hay una lógica también en el Perú de todo, todo tiene que venir de afuera, ¿no? Entonces, es como hacemos un equilibrio entre digamos, alguien que viene afuera, una universidad, con lo que se va aprendiendo adentro. Es algo así como si nos gustara que nos dijeran cuál era, más de una vez me ha pasado eso, ¿no? Que no podían resolver sus diferencias por cosas, yo creo, niñas, y llamaban a Cortés a que resolviera algo que no tenía que resolver. Entonces no puede ser eso. Tenemos que resolver nuestras cosas, tenemos que hacer nuestras cosas. Entonces yo creo que, o sea, un buen programa obviamente de una muy buena universidad como esta, nos puede ayudar a eso. Y podemos llegar, bueno, vayamos a concurso para ver quiénes van. Cómo comenzamos a restringir, digamos, la arbitrariedad en quién va y quién no va. ¿Cómo hacemos público, por ejemplo, eso? Bueno, vamos a ver que, no sé, una organización externa sea la que escoja. ¿Quiénes van después de un pequeño examen? Entonces, creo que tenemos que comenzar a innovar en esta lógica, ¿no? E inclusive, por ejemplo, una cosa que yo preparando el PowerPoint el día de ayer pensaba, ¿no? Cosas que yo he aprendido. Yo aprendí bastante, digamos, de la gente de servir. En términos generales, como estoy aprendiendo bastante, digamos, también en este caso de donde estoy en este momento, ¿no? De la Junta. Principalmente, digamos, yo diría en este momento de las cabezas. Pero yo ahí aprendí, en la gerencia de gerentes públicos, aprendí el tema de las assessment centers, ¿no? Y claro, digamos, yo soy un poco chúcaro en varias cosas, entonces yo decía assessment center, ¿no? Pero hasta que entre Andrés Corrales y Gladys Ferreira me convencieron, digamos, porque técnicamente, y especialmente ella como psicóloga, decía, bueno, esto, digamos, funciona. Hasta que te convencieron que el tema funciona. Y yo diría, ¿por qué no? Ya, pensando en mí mismo, ¿no? O sea, yo nunca he querido pasar por una selección. ¿Tengo algo de temor? Sí, digamos, lo tengo, ¿no? O sea, no tengo por qué esconderlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa si me jalan? O sea, digamos, Cortés, ya estás viejo para estas cosas, ¿no? Pero creo que tengo que pasar y tengo que ver, digamos, en qué nivel me ponen. Si me ponen en el 3, en el 4, en el 5. Obviamente me gustaría que me pongan en el 5, pero para ver qué competencia tengo que mejorar. Entonces, esta autoevaluación, ¿cómo la tenemos? Le tenemos miedo siempre. Entonces, de repente, una estrategia, digamos, es hacer un assessment center para todos. Los directivos, no directivos, habría que ver, y luego, digamos, marcar, digamos, qué cosas debe hacer cada uno para efectos de mejorar. Entonces, creo que hay que inventar, hay que innovar para efectos de vencer esos males
a los cuales hemos señalado. ¿Que se puede? Se puede. Ven, digamos, yo ya estoy convencido que tengo que hacer un semestre en algún momento. Perfecto. Siguiente pregunta. Se programaron y presupuestaron capacitaciones antes de la pandemia. Se insiste ejecutarlas, así no sirva para el cambio que requerimos. Los procedimientos en el sector público no son flexibles. Si no están en el plan de capacitación, ¿no se puede cambiar? Hay que ver la manera como cambiarlos. O sea, digamos, no tiene ningún sentido. Miren, hay una lógica equivocada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo nos miden desde afuera? ¿Ya? Nos miden por el presupuesto, ¿cierto? Si gastamos 100% somos la maravilla, y si gastamos 101 somos mejores todavía. ¿Dónde está la calidad de lo que gastamos? Entonces todos en noviembre comenzamos a ver en qué gastamos. Aquí le damos consultoría para terminar este punto. ¿Qué hacemos para gastar esto? Creo que es el peor error que tiene el sistema presupuestal. O sea, de no evaluar la calidad del gasto. De repente, digamos, como algunas decisiones que se tomaron en un momento, era, ¿para qué voy a gastar en esto? O sea, ¿para qué voy a hacer un curso que no sirve para nada? Donde voy a hacer que determinadas personas pierdan el tiempo tan valioso hoy si es que no tiene ninguna efectividad. Entonces, yo diría, la persona que ha preguntado, tiene que tratar de cambiar esto de todas maneras. No, que somos rígidos, sí, somos rígidos, pero tenemos que ver, de repente, hacer digamos, una alianza con Servir, no sé quiénes estarán de acá de Servir, pero hacer una alianza y decir, bueno, saquen algo diciendo que lo que se planificó lo pueden cambiar porque tenemos que pensar en los nuevos retos que tenemos. Y porque además tenemos menos plata. Y posiblemente de donde les han quitado la plata haya sido también el tema de capacitación. Entonces, digamos, yo diría, sí, somos rígidos, somos sumamente rígidos. Tenemos que ser mucho más flexibles, ciertamente. Pero aún en esa rigidez, pensando, dándole la vuelta a la tuerca, vamos a poder llegar a una solución totalmente viable para cambiar las cosas. Y sí, yo les diría, preferiría que no gasten a hacer algo que no sirva, en realidad. Perfecto, Juan Carlos. Y como última pregunta tenemos, ¿cuál es el perfil que requiere el Perú de los funcionarios públicos con miras al plan bicentenario? Bueno, una cosa, ustedes me van a odiar por lo que voy a decir, ¿ya? Pero esto del bicentenario me tiene, digamos, no me importa mucho que digamos. Nos encanta eso, nos encanta. 200 años, 150, 180, nació nació el otro, no me interesa. No me interesa. O sea, realmente no me interesa el bicentenario. Le digo, porque además, digamos, estamos celebrando de que seguimos con problemas como los que tenemos. Lo que me interesa es cómo solucionamos los problemas. No el 2021 donde aparece como si fuera algo que va, todos vamos a ser buenos y la corrupción no va a seguir el 2021 porque es el bicentenario. Los problemas no van a salir en el bicentenario porque yo no creo en eso. La verdad, les digo sinceramente, no creo en eso. Lo que sí creo es que firmemente, hoy, mañana y todo el siguiente año y el subsiguiente, tenemos que dedicarnos a ser mejores funcionarios públicos. Y si eso significa que tenemos que capacitarnos más, eso es. Eso es. Porque ya pasa el bicentenario. ¿Y después qué? Vamos a pensar, digamos, en 2025, porque cae 5. No, la verdad es que no. No creo en eso, nunca lo he creído, porque me parece que es como poner todas las esperanzas en que algo va a pasar y no va a pasar nada. Vamos a celebrar un poco más, nada más. Y menos porque, digamos, no tenemos plata para eso. Entonces, yo lo que creo es, el compromiso es hoy. El compromiso de cambio es hoy, no el bicentenario. Y si cambiamos las cosas este año es mejor.
y si vamos progresivamente cambiando mejor las cosas en el 2021, mejor. Y en el 2022 también será una cosa interesante. Y además, con una cosa muy clara del 2021, que es electoral. Más complicado todavía. Entonces eso tenemos que pensarlo en el entorno político, sacar nuestra competencia, capacitarnos para esa competencia y poder tener unas elecciones limpias, unas elecciones que, digamos, admirables, y poder escoger, digamos, a la mejor persona que pueda conducirnos, ¿no? En realidad, sí, disculpen, pero, digamos, es la manera como pienso sobre las fechas célebres. Y quienes me conocen saben que ni mi santo lo celebra. ¿Algo más, Priscila? Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta ahí hemos llegado con las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Hacerles recordar que estamos pegando la encuesta para que la puedan completar. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Una cosita última podría decir. Por supuesto, adelante. Sí, yo lo único que les pido, ¿no? O sea, por cada uno de ustedes, dediquen tiempo a leer. Se escriben muchas cosas interesantes y hay muchas experiencias interesantes. Lean y sobre todo reflexionen. Digamos, las cosas que publica la UP, las cosas que publican otras universidades, lo que saca el BID, lo que saca la OCDE. Lean el libro que les he, pero piensen, ¿no? Yo creo que eso nos puede ayudar a ser mejores. Y muchas gracias además, Elsa, por la invitación y por esta oportunidad de haber podido compartir con todos los presentes. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los presentes. Creo que ha sido muy interesante la charla. Me ha dejado un montón de temas en la agenda que estoy segura vamos a poder conversar también en los días sucesivos. Y a todos ustedes también, de todas maneras vamos a regresar con ustedes a seguir, creo, discutiendo y reflexionando sobre este tema, que vale la pena mucho estar siempre recordando hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y el reto que tenemos las entidades educativas, ¿no? En general para encaminar esto hacia donde has mencionado, ¿no? Que realmente es lo que importa para lograr el desarrollo que necesitamos, ¿no? Así que te agradezco mucho, un gusto siempre conversar contigo, Juan Carlos, y agradezco a todos los participantes también. Hasta la próxima.